a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hola, soy Carlos de los Santos y bendigo tu vida con estas palabras de parte del Señor. En Mateo capítulo 22, versículos 15 en adelante, estaré utilizando la Nueva Traducción Viviente. La Biblia nos dice: entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos, ¿qué piensas de lo siguiente? ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Mateo capítulo 22, versículos 15 al 21. Es importante observar que todos los sistemas de gobierno que han existido y que existen necesitan de las finanzas para su correcto funcionamiento. Entre otras, la definición de impuesto es contribución financiera que se hace a la hacienda para contribuir con la administración de un estado, una ciudad, un país, un reino, un imperio. Aquí Jesús, cuando van a hacerle esta pregunta, que por cierto era con malas intenciones, procurando ellos que Jesús se equivocara, pero como él conocía las intenciones, obviamente no les respondió como ellos esperaban. Él, cuando toma la moneda, dice que de quién era el rostro que tenía la moneda en un lado, del César, es decir, era el emperador romano de entonces. La respuesta de Jesús fue que le dieran por tanto a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Ahora bien, tenemos que entender desde la perspectiva y el contexto bíblico esta frase, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Por un asunto de orden, debemos contribuir con los gobernantes de la tierra, con los gobiernos de la tierra. Por eso nosotros pagamos impuestos. Cada vez que compramos algo, ahí va un impuesto incluido. Existen distintos tipos de impuestos, pero este no es el punto principal de este tema. Dice la Biblia en el Salmo 24, versículos 1 en adelante, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que él contiene. Es decir, que de Dios es todo, incluyendo los césares que han pasado y que puedan pasar en las administraciones gubernamentales de la tierra. También en Job 41, verso 11, dice la palabra que todo lo que hay debajo del cielo es de Dios. Es decir, que en realidad a Dios no le damos nada, sino que todo procede de Él. Entonces, amados hermanos, nosotros observamos que muchas veces el ser humano es más diligente pagando los impuestos terrenales que contribuyendo con las finanzas y con lo necesario para que el reino de Dios continúe hacia adelante. La intención original de los diezmos y ofrendas que Dios estableció es para que los levitas, los sacerdotes, personas que estaban dedicadas a servirle en la obra, no tuvieran que descuidar los oficios del templo por dedicarse a trabajar para sustentarse. Con esa misión principal, Dios estableció los diezmos y las ofrendas. Nosotros podemos verlo en Deuteronomio capítulo 18, versículos 1 en adelante, donde dice en la Nueva Traducción Viviente: recuerda que los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no recibirán ninguna asignación de tierras entre las demás tribus de Israel, pero tanto los sacerdotes como los levitas comerán de las ofrendas especiales dadas al Señor, porque esa es la parte que les corresponde. No tendrán tierra propia entre los israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como les prometió. Del ganado, las ovejas y las cabras que el pueblo traiga como ofrenda,
Los sacerdotes podrán tomar para sí la espaldilla, la quijada y el estómago. También les darás a los sacerdotes la primera porción de los granos del vino nuevo, del aceite de oliva y de la lana que obtengas en la temporada esquilada, pues el Señor tu Dios eligió a la tribu de Leví de entre todas tus tribus para que sirva en nombre del Señor por siempre. Un levita, que en sentido general es una persona que está dedicada a servirle al Señor, no importa el tiempo que sea. Y en el sentido específico, un levita era descendiente o es descendiente de la tribu de Leví. Solamente de ellos podían servir como sacerdotes y como ayudantes de sacerdocio. Y Dios escogió esta tribu para que le sirvieran a Él. Y por eso estableció las ofrendas, como acabamos de leer aquí, para que ellos no tuvieran que dedicar tiempo a trabajar en lo secular para tener que sustentarse. En Malaquías 3:10 la Biblia dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Señor Dios Todopoderoso. Ahora bien, este tema principalmente va para aquellas personas que dicen amar a Dios. Si usted ama a Dios como expresa con su boca, entonces yo quiero que usted reflexione en lo siguiente. Si nosotros pagamos los impuestos en la tierra, aunque muchas veces nos quejamos porque los hombres los mal administran por la corrupción, las prebendas, los robos y todo lo demás, pero como quiera lo pagamos. Cuando compramos algo, repito, nosotros tenemos que pagar también esa contribución que es necesaria para que los estados puedan desarrollarse, puedan seguir adelante. Somos muy diligentes en ello. Por ejemplo, le pongo un caso. Cuando usted paga la factura telefónica, ahí, además del precio como tal, del consumo específico, usted está pagando por encima un 30% de impuestos. Y lo pagamos cuando compra un auto. Dependiendo del precio del mismo, paga X cantidad de dinero. De hecho, esa es una de las causas por las cuales los autos en este país tienden a tener un precio elevado. Es por la alta cantidad de impuestos que tenemos que pagar por cada uno de ellos. Cada vez que se cumple el tiempo, tenemos también que pagar otros tipos de impuestos. En nuestra nación existe lo que se llama el impuesto selectivo al consumo y así sucesivamente. Y todo eso nosotros lo pagamos. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué es tan difícil en muchas ocasiones nosotros contribuir en la obra de Dios con las finanzas para que éstas continúen desarrollándose como deben? ¿Sabes? He meditado muchas veces que si una persona le va a servir a Dios, debería hacerlo 100%. Primero, porque Dios es lo más alto, lo más grande. De Él es todo. Incluso la vida de quien sirve pertenece a Dios. Segundo, porque nosotros vemos ejemplos en la tierra donde un militar que pertenece a los ejércitos terrenales no se gobierna ni se debe a sí mismo ni hace lo que quiere y su tiempo está dedicado y entregado totalmente al ejército. Preguntaba ayer a un militar precisamente que si a él le establecían en un servicio, que si él podía decir que no podía hacerlo porque tiene otros compromisos. Su respuesta fue que no puede y que si lo hace se expone a ser privado de libertad, a ser preso, apresado. Entonces, todas esas cosas, vemos cómo somos muy diligentes en el hogar, en los estudios, en el trabajo, en todo y en Dios. ¿Por qué entonces a Dios, si queremos servirle, queremos hacerlo a medias? 50 para Dios y 50 para las cosas de la tierra. No. Cuando Dios estableció el sacerdocio, lo hizo a tiempo completo y por eso incluyó los impuestos y las ofrendas necesarios para que esas personas fuesen sustentadas. ¿Por qué, repito, somos tan diligentes pagando los impuestos terrenales, dándole al César lo que Dios ha establecido que es del César? Pero realmente del César no es nada, porque todo es de Dios, como hemos visto en textos bíblicos que hemos mencionado aquí. Amados, debemos reflexionar. Dios debe ser el que primero debe recibir nuestra contribución por encima de cualquier hombre.
Yo no te estoy hablando en este momento de un momento emocional, no te estoy hablando de que tú te alegres en un determinado momento y tú quieras dar una ofrenda o ayudar a alguien. No. Yo quiero llamarte a reflexión acerca de que en tu conciencia, en lo más profundo de tu ser, tú pienses que como Dios es todopoderoso y como Dios es quien te permite trabajar, te permite estudiar, te permite respirar, te permite vivir, que de Él es todo, Él debe ser quien reciba la primacía, lo más grande, lo mejor, lo más importante y lo primero. Quizás usted está pensando que los hombres mal administran aún dentro de la obra de Dios lo que usted entrega o pueda entregar. Ellos darán su cuenta a Dios. Nuestra responsabilidad y compromiso es ser fieles con nuestro Señor, es pagar, si se puede llamar así, aunque la Biblia no le llama impuestos, pero es lo mismo, es con el mismo objetivo, pagar las contribuciones de los diezmos y las ofrendas para que el reino de Dios continúe hacia adelante, para que aquellos que quieren servirle a Dios de corazón y 100% no tengan que descuidar los oficios de la congregación, del ministerio en sentido general, porque tengan que dedicarse a trabajar para sustentarse ellos y sustentar a su familia. Quiero que tú reflexiones en eso, que Dios, como lo más importante, como lo más alto y como el dueño de todo, te repito, dice en el Salmo 24:1 en adelante, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que él contiene. Y también en Job 41, verso 11, dice que todo lo que hay debajo del cielo es de él. Pero si nos vamos más atrás, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Jeremías 27:5 dice, yo hice la tierra, el hombre y los animales que están sobre ella, y a quien quiera la doy. Es decir, que Dios es el dueño de todo. Debemos ser más diligentes pagando los diezmos y las ofrendas. Y repito, que a Dios no le damos nada. ¿Por qué? Porque todo es de Él. Por eso dice en Romanos capítulo 11, versículos 33 en adelante, que ¿quién le ha dado a Él primero para que le fuese recompensado? En otras palabras, ¿quién le ha dado algo a Dios para que tenga derecho de reclamarle a Dios algo? Nadie le ha dado nada al Señor. Por eso también cuando Salomón dedicó el templo luego de construirlo, entre las cosas que mencionó al orar fue que de lo que tenemos te damos, dice Salomón. No te damos nada, de lo que tenemos te damos. Quiero que tú reflexiones y tú des a Dios lo que es de Dios y entregues o sigas entregando al César lo que Dios ha establecido que es del César. ¿Quién es el César? Los gobiernos, las administraciones de los pueblos, de las naciones. Pero ahí nosotros somos diligentes porque pagamos los impuestos, aunque muchas veces a regañadientes, pero lo hacemos. Sin embargo, Dios, quien es por amor que quiere que nosotros hagamos las cosas, nos comportamos muchas veces como si fuéramos enemigos de Él, enemigos de la obra. Yo no te estoy hablando acerca de que tú debes dejarte manipular por muchos ladrones que hay, asaltantes, negociantes, dentro de la obra de Dios. No, yo no me refiero a eso. Yo no me refiero a que tú te dejes engañar por esas personas que primero te emocionan y que apelan a tus emociones para chantajearte, hablándote que hoy es el día de tu milagro, que si tú quieres un milagro, que pacta con Dios. Yo no me refiero a eso, hermano. Yo me refiero a lo que la Biblia tiene establecido, que debemos contribuir con los diezmos y las ofrendas para que los que de corazón le sirven al Señor no tengan que descuidar la obra por dedicarse a trabajar para sustentarse ellos y su familia. Cuando se escribe Malaquías 3, había una situación que se estaba dando en el pueblo de Israel. Por eso el Señor dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Cuál es la casa? Es el templo. Y si las personas no contribuyen, entonces los sacerdotes tienen que descuidar los oficios sacerdotales porque no se van a dejar morir. Tienen que trabajar para sustentarse.
Asimismo, es en la actualidad. Si el pueblo de Dios no contribuye con las finanzas, con los diezmos, con las ofrendas, ¿cómo va a ser sustentada la obra? ¿Cómo van a ser alimentados aquellos que le sirven al Señor? Que Dios te bendiga rica y abundantemente, y vamos a dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que Dios ha establecido que le demos al César. Soy Carlos de los Santos. Suscríbete, búscame en Facebook como Carlos Ben Adonai y en la plataforma digital de Amazon como Carlos Israel de los Santos Ramírez. Que la paz de Dios te guarde hoy, mañana y siempre. Ahora y por la eternidad, para Dios.